Anticipándote todos los temas que no se sabían del anuncio del presidente, del paquetazo anunciado ayer por Macri. Hoy atenti, muy atenti, porque te vamos a estar adelantando en exclusiva la reforma laboral que pretende el gobierno. Estate atento porque es al mejor estilo de la reforma que ocurrió en Brasil. Por eso el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento es Reforma a la Brasileña, con todo lo que eso significa. El gobierno va por más, y va por más, y lo demostró hoy con los cambios en el Gabinete Nacional, oficializando ya a un ministro en las sombras, a un hombre poderoso que ayudó a el gobierno y a Macri a llegar al poder, como es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que se convierte en ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y no se olviden que mañana a las 17:30 los organismos defensores de los derechos humanos, todos, y la familia de Santiago Maldonado están convocando a la Plaza de Mayo para reclamar justicia por Santiago Maldonado. No nos olvidamos de Santiago Maldonado, lo tenemos muy presente, lejos que, como algunos pretenden, pedirle perdón a la Gendarmería. Pedimos justicia por Santiago Maldonado y exigimos a la justicia que investigue a los gendarmes que estuvieron involucrados directamente en la muerte de Santiago Maldonado. Primer título para esta noche, Reforma a la Brasileña. Lo que se viene, te lo anticipamos en exclusiva, quédate ahí porque te vas a enterar de todo. La advertencia de Elisa Carrió. Me saqué el bozal de la campaña. ¿A quién va dirigida esta advertencia? Enseguida te lo contamos. Y además, Nisman respaldó el pacto con Irán. Nisman sabía del pacto con Irán. El documento que así lo prueba, en momentos en que se investiga, que se habla de la denuncia de Nisman, esta noche te vamos a mostrar los documentos y la palabra del propio Nisman, que decía que el pacto y el acuerdo con Irán, a él nada le impedía seguir investigando el atentado a la AMIA. Y el primer tema de esta noche, bueno, los cambios en el Gabinete Nacional. Anoche te anticipábamos aquí en Minuto 1 que renunció el ministro de Salud Lemus en un ministerio muy cuestionado. Un ministro muy cuestionado que había subejecutado el presupuesto en un área que, atenti, se vienen cambios nuevamente, que es el área de salud. Y este hombre, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, un hombre poderoso del establishment de la Argentina, el hombre que llevó adelante las iniciativas contra la 125, que en todo momento estuvo a favor del PRO, que jugó a favor del PRO y de Mauricio Macri, el que iba a ser desde diciembre del 2015 ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque era el hombre indicado, el hombre pensado por Macri, pero bueno, a último momento, en el reparto con los radicales, algo le tenían que dar a los radicales y le dieron a Ricardo Bursaile el Ministerio de Agricultura. Ahora se dio el gusto y asume como ministro el presidente de la Sociedad Rural, Echevere, ministro de Ganadería y Pesca. Rubinstein, que venía, como anoche lo adelantaba Mariano Hamilton, que venía ya desempeñándose como secretario de Salud del Ministerio de Salud. Una persona, hay que decir en este caso, reconocida en el ambiente, que asume un ministerio que tuvo una baja performance. Una baja performance. Y Bursaile, que en el reparto de los radicales, para que no se sientan heridos, le van a dar la embajada ante la Unión Europea. Estos son los cambios en el gabinete. Consolida Macri una línea de pensamiento propio, consolida Macri una línea ideológica propia, de centro tirando a la derecha, muy clarita, con la llegada sobre todo de Echevere, un hombre de la ideología, piensa igual que Mauricio Macri, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Ayer hablábamos sobre el paquetazo anunciado por el presidente, los enunciados que dio Macri. Se refirió a los empleados públicos del presidente una vez más, se refirió y hizo mención a los 1.500 empleados que tiene la Biblioteca del Congreso de la Nación, una institución que es de las mejores de América Latina. La Biblioteca del Congreso de la Nación es una de las mejores bibliotecas de América Latina y tiene la hemeroteca más completa de la República Argentina. Es una biblioteca que desde las 8 de la mañana hasta las 0 atiende más de 2.000 consultas por día. Y es cultura. Y es cultura. Cuando un presidente comienza a atacar los focos culturales, no es bueno, porque no va a solucionar el déficit fiscal con los empleados de la Biblioteca Nacional. Tampoco, hoy hubo un comunicado muy duro de los empleados de las ordenanzas del Poder Judicial a los que se refirió también el presidente. Tampoco va a solucionar el presidente el déficit fiscal con los ordenanzas que laburan realmente por un sueldo realmente módico en unos tribunales que están atestados de laburo. Pero sí donde el presidente puede hacer un achique es en la propia estructura que el gobierno de Cambiemos amplió desde que llegó al poder. ¿Cuántas veces nos hemos referido aquí a secretarías o subsecretarías con nombres kilométricos que había creado este gobierno para ubicar a algún amigo o alguna persona cercana? Vamos a ver lo que el propio diario La Nación, mire usted lo que publicaba, el diario La Nación, según un relevamiento, desde que asumió Macri aumentó en un 25% la estructura del Estado. El diario La Nación lo denuncia, ¿eh? Desde que asumió Macri aumentó en un 25% la estructura del Estado. Hay 21 ministerios, los amplió Macri, 87 secretarías, las amplió Macri, 207 subsecretarías, las amplió Macri, y 687 direcciones. En Hacienda aseguran que se cumplirá la meta fiscal. Pero hay más, además. Para el desarrollo, Cristina Kirchner asumió con 10 ministerios en el 2007 y dejó el poder con 16, aumentó 60%. Pero Macri creó 5 más, los aumentó a 21, 31%. Y 110% desde el 2007. La expresidenta tomó el poder con 50 secretarías de Estado, lo dejó con 70, 40%. Macri las elevó a 87, 24% y 74%. La exmandataria tenía 92 subsecretarías de Estado, dejó 169. Macri incrementó a 207 las subsecretarías. Bueno, ahí está donde tiene que ir a hacer un achique el presidente. No en los empleados de la Biblioteca Nacional, no en las ordenanzas de la justicia. El propio gobierno de Macri ha aumentado la planta del Estado en puestos jerárquicos además, en un 25%. Porque ¿se acuerda cuando el exministro Alfonso Prat Gay atacaba y hablaba de la grasa militante que sobraba en el Estado? Esa grasa militante fue reemplazada y ampliada por gente cercana al PRO, a Cambiemos. Entonces, nada cambió. Y se produjo, según lo que dice Cambiemos, este 25%. Así que ahí es donde seguramente el gobierno tendrá que hacer el achique, en los propios que ellos aumentó. Hoy Teresa García, diputada nacional, que es una de las encargadas de la Biblioteca del Congreso de la Nación, esto le respondía al presidente. Él comenzó diciendo que se había enterado hacía poquitos días de la existencia de la Biblioteca del Congreso. Me asombró porque Macri fue diputado de la Nación. Claro. Es extraño que no sepa lo que funciona en la Cámara de alguien que fue diputado. Y segundo,
creó una cantidad de direcciones nacionales que no bajan de 120.000 pesos de salario, de sueldo, que son inexplicables y algunas hasta graciosas. En la Dirección Nacional de Bicicleta, una persona del entorno de Dietrich, mi defensa de la Biblioteca de la Nación, del Congreso de la Nación, tiene que ver con que es un ámbito que tiene 6 dependencias que atienden al público en 2 turnos, la consulta en la biblioteca pública, que tiene una hemeroteca que es motivo de consulta de todos aquellos periodistas y personas y profesionales que hagan investigación, que no puede ser de otra manera si no es consultar con los periódicos de época, que además tiene un espacio cultural que este año ha tenido una enorme y florida actividad, absolutamente gratuito. La Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina es la más grande de América Latina. Y si al presidente le gusta comparar número de empleados, discusión en la que no voy a entrar, porque creo que es como el tero, pone el huevo en un lado y grita en el otro, la Biblioteca de Estados Unidos tiene 3.000 empleados en planta permanente y un presupuesto de $600 millones. Me parece que es la estigmatización de los trabajadores del Estado, cosa que creo que los dirigentes gremiales deben resistir, ¿no? Bueno, así estaba la respuesta de Teresa García, diputada nacional y una de las encargadas hoy por hoy de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que reitero, es una de las más completas, de las mejores de América Latina y que cumple realmente con una tarea educativa al servicio de la comunidad, con muchas actividades culturales que no nos podemos permitir achicar. Al contrario, actividades culturales siempre hay que agrandarlas. Elisa Carrió viene de la semana pasada lanzando advertencia. Ya dijo que no se olvida de Lorenzetti. Dijo la semana pasada que no se olvida de Lorenzetti. Y hoy, a través de un tuit, advirtió hacia el gobierno y hacia otros sectores lo siguiente. Miren lo que dijo hoy Elisa Carrió. Ya me saqué el bozal de la campaña, y con un emoticón sacando la lengua y guiñando el ojo. ¿Qué quiere decir Elisa Carrió? Que se vuelve a convertir en la fiscal, no solamente de la República, como ella misma se ha asignado ese rol, sino que en la fiscal de Cambiemos a partir de este momento. Elisa Carrió es la gran fiscal de Macri, que además hoy se permitió adelantar ya la posibilidad de la reelección del presidente Macri, porque dijo, si sigue así, en 2 años lo voto como presidente. Pero una Carrió, que lo hemos dicho, con el 50 y pico % de votos en la capital federal, se convierte en la propia fiscal de Cambiemos, se cree dueña de los votos Carrió, se cree que tiene el control político de la fuerza y la que, como lo advirtió hoy, ella lo había dicho. Había temas que en la campaña me habían prohibido hablar. Por ejemplo, de Santiago Maldonado. Dijo, no podíamos hablar de Santiago Maldonado. No podía hablar de Lorenzetti, ni de la justicia. Y por eso advierte hoy Carrió que se sacó el bozal. La advertencia de Elisa Carrió. Y en estos tiempos que corren, de muchas denuncias judiciales y de muchas causas que no tienen sustento jurídico, por ejemplo, la reapertura política de la causa Nisman, oportunamente archivada ya en 2 oportunidades, se conoció en las últimas horas uno de los tantos documentos que acompañó el ex canciller Héctor Timerman, que convalidaban, en la opinión del ex fiscal Alberto Nisman, el acuerdo con Irán. Es esto, 27 de febrero del 2008. Tiénese presente la nota actuarial que antecede y las actuaciones remitidas por el juzgado delegante. De igual manera, tiénese presente lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y agréguese copia certificada del decreto de remisión de dicha nota. En atención a lo expuesto por el señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, líbrese oficio en el que se haga saber en relación con la propuesta formulada por la OCN Teherán de mantener reuniones con su similar OCN Buenos Aires para discutir la futura cooperación en esta investigación, que toda medida que implique una cooperación
que tenga por objeto materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos formulados por la justicia argentina, esta unidad fiscal la recibe con beneplácito y la encuentra altamente constructiva. Firmado Alberto Nisman. Nisman sabía del acuerdo, Nisman le dio vía libre y una vez que se aprobó, Alberto Nisman, en un diálogo en televisión, en otro canal, en un ciclo que conduje en otro canal, Alberto Nisman en diálogo conmigo decía lo siguiente. El gobierno argentino en todos estos años, ¿qué papel ha cumplido? En esto quiero ser muy claro, así como hay un presidente de un anterior gobierno que próximamente va a ser sometido a juicio oral y público por encubrimiento, completamente Carlos Menem, en el año 2004 cuando se crea esta unidad por parte de Néstor Kirchner, la verdad que se nos ha dotado de todas las facilidades, de todos los elementos técnicos, humanos. En ese entonces todavía el Excalibur era como una novedad, nos han dado 2 Excalibur, la verdad que no nos podemos quejar, hemos tenido y seguimos teniendo todo lo que necesitamos, tenemos todo el apoyo del gobierno, todo el apoyo de los organismos estatales, o sea, esta es una unidad fiscal del Estado argentino, que es un orgullo en el exterior, que es reconocida, que no hay antecedentes en otros países. ¿Este memorándum de entendimiento a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número 1, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número 2, no creo que pueda afectar en lo más mínimo. A mí hasta ahora no me ha afectado en lo más mínimo y nada que... ¿Y usted cree que puede servir jurídicamente? ¿Usted ve con voluntad de esclarecer? En la medida, cualquier diligencia que permita avanzar en esta investigación y que para el juez, que es quien la tiene que determinar, considere válida y que sea como una indagatoria, voy a estar ahí de la primera hora, voy a colaborar porque soy, no puedo decir el primer interesado en que este progrese porque eso vamos a hablar a los familiares. Pero si hay alguien también muy interesado en que esto avance justamente por la postura que he tenido, soy yo. O sea que todo lo que implica un avance, obviamente yo voy a colaborar. Clarísimo Alberto Nisman. Clarísimo Alberto Nisman. Entonces, mal se puede haber encubierto algo que el mismo Nisman tenía conocimiento. Que el mismo Nisman, como refleja este diálogo que mantuvo conmigo profundo, y que era más largo, porque se interiorizaba y se metía mucho más. Por allí al juez Bonadío, si le interesa, lo podría requerir para informarse y ver lo que opinaba Nisman sobre este memorándum. Queda clarísimo cómo Nisman estaba al tanto, cómo apoyó ese memorándum de entendimiento con Irán. Entonces se dan cuenta cómo muchas veces se hace política desde la ignorancia, desde el desconocimiento, de hacer política porque sí. Cuando está el archivo, cuando están los documentos, y ahora de qué se puede hablar de encubrimiento cuando el propio Nisman decía todo lo que a mí no me perjudica nada este memorándum, el gobierno siempre ha colaborado conmigo, el gobierno creó esta secretaría, he tenido siempre la mayor colaboración. Esto no me afecta a mí en nada. Lo decía el propio Alberto Nisman en vida, una vez ya firmado el acuerdo con Irán. Creo que no hay más palabras que decir, no hay más nada para agregar, ¿no? Bueno, está esta noche el exministro de Economía, Axel Kicillof, Marco Labaña, diputado referente económico del Frente Renovador, Eduardo Santín por el tema jubilados que vamos a seguir profundizando y además León Piasek, abogado laboralista, uno de los tantos, no sé si uno de los tantos de la mafia, ¿se integran ustedes la mafia? Espero que no, que la gente me vea hoy y se va a dar cuenta que no somos mafiosos. Creo que es una oportunidad para México. Bueno. Porque ayer nuevamente el presidente volvió a la cabeza. Sí. Y en cada una de las intervenciones, como hoy decíamos, parece que Durán Barba le indica que eso pega en la gente, que hay que decirlo. En todas las ocasiones que tuvo en estos últimos años y 8 meses, insistió con la mafia de los juicios laborales. No hay una sola denuncia en relación a esto, así que es muy grave. Bueno, enseguidita vamos a estar, ya Berco te adelanta la reforma laboral que se viene, nos podés acompañar con el hashtag Reforma la Brasileña, porque la verdad que se van a quedar sorprendidos. Axel Kicillof, y las reformas que se vienen en materia económica, usted estuvo hoy en el Ministerio de Economía, ¿no? Volvió al Ministerio de Economía. Volvió al Ministerio de Economía. Se respiraba un clima neoliberal, novedoso, pero ahí estuvimos.
Nos presentaron... Ahora volviste de visita, ¿no? De visita. Ah, por eso. Sí, no tengo nada que ver. Por eso digo. No, sinceramente nos presentaron de una forma preliminar una reforma impositiva que va a ser conocida en sus pormenores y con los números más concretos dentro de aproximadamente 15 días, nos dijeron. Pero yo hablaría de todo el paquete. La verdad que, a ver, yo me recibo de economista en el 95, mi carrera en los 90, y de lo que se hablaba eran de estas reformas, de la reforma previsional. ¿Para qué? Para bajar las jubilaciones, porque era un gasto excesivo del Estado, y efectivamente durante los 90 esto se implementó. Se hablaba de la reforma impositiva, para sacar impuestos a las grandes corporaciones, a las grandes fortunas, diciendo siempre que eso iba a dar más trabajo, que eso iba a mejorar la rentabilidad, que iba a haber más inversiones. Se hablaba de reforma laboral, para bajar el costo del despido, para mejorar, decían ellos, los costos laborales en general, o sea, bajar los salarios, para facilitar, quitando indemnizaciones y todo lo que sea, y también generar modalidades de contrato temporario que no generen ningún vínculo entre el empleado. Y se hablaba del recorte presupuestario. Estas 4 cosas, pilares de lo que era la reforma de los 90, era algo que se hacía en la Argentina porque lo recomendaba, y casi diría, sí, de una forma que no es mafiosa, pero sí a través de extorsiones, empujaba el Fondo Monetario Internacional. Yo hoy leía el artículo 4 y recordaba todas las veces que fui a reuniones del Fondo, como esta es la prédica del Fondo Monetario Internacional. No lo digo para asustar a nadie, está lleno de documentos. Lo que está previendo el gobierno en términos de la reforma para los jubilados es lo que le recomienda el Fondo Monetario Internacional ahora cuando vino de misión, que lo dejaron entrar de nuevo, darle las recomendaciones, el artículo 4, el famoso que no podían hacer, porque Néstor Kirchner le pagó toda la deuda y no lo dejaba venir. Bueno, ¿por qué? Porque te plantean estas cosas, bajar jubilaciones, bajar salarios, facilitar los despidos, recortar los gastos del Estado, y es, creo yo, no es un reformismo permanente, es un retroceso permanente. De hecho, es lo que se hizo en los países que en algún momento tuvieron dificultades con el Fondo Monetario Internacional, que no podían cumplir con sus obligaciones. Bueno, se empezó a hacer en Europa, se hizo acá en la Argentina. Esto sería una ley Banelco sin Banelco, porque aparentemente la quieren conseguir gratis. Sacarle derechos a los trabajadores argentinos. Todo con la idea de que si es más barata la mano de obra, en el extremo gratuita, porque hay elementos que yo veía de los borradores de la reforma que han previsto, es prácticamente gratuito para los estudiantes, para los pibes, prácticamente gratuito. Bueno, si es gratuito va a haber más empleo, la economía va a crecer más, somos más competitivos. Esto no funcionó en ningún lugar del mundo, esta es la verdad, no funcionó en ningún lugar del mundo, nos nivela para abajo. Pero antes vamos a presentar lo que ha estado investigando en las últimas horas Berco sobre la reforma laboral. Es lo que más preocupa en estos momentos. ¿Y cómo va a ser esa reforma laboral, Berco? Ayer anticipamos, Gato, buenas noches, los lineamientos generales de esta reforma laboral. Ya sobre la medianoche empezó a circular un borrador que tiene 142 artículos, 12 títulos y 36 capítulos que pudimos analizar hasta hoy y que ahora sí les presentamos ya con algo más de detalle. Es lo que se va a discutir claramente en los próximos meses en la Argentina. El gobierno lo quiere tener aprobado para antes de fin de año, pero tiene muchas cosas, muchos cambios, muchas reformas que hacen a la vida cotidiana y a la relación laboral en su esencia más íntima, ¿no? Digamos, barre con lo que conocemos de una relación laboral de los últimos 60, 70 años. Primero, en relación a los tercerizados, hay varios artículos, pero hay 2 elementos que cambian muy drásticamente. Uno, ya no se van a poder reclamar ni accidentes laborales, ni derechos que se hayan visto vulnerados a la empresa que contrata a la empresa tercerizada. Es decir, no se va a poder reclamar la solidaridad del empresario que contrata a un tercerizador en esta clase de relaciones laborales. Tampoco se hace cargo la empresa madre, la empresa donde se realiza la actividad principal, si no le pagan el sueldo al trabajador tercerizado. Esto es un cambio en relación a una modalidad que se extendió mucho y que en los últimos años no retrocedió, que fue la tercerización. En relación a las indemnizaciones, sigamos adelante, Nico. En relación a las indemnizaciones, hay cambios muy, pero muy sensibles. Se rebaja la indemnización por despido sin causa. Atención a esto porque el despido con causa no tiene una indemnización, pero el despido sin causa sí. Y ahora se va a ver
muy drásticamente rebajada esa indemnización. ¿Por qué? Porque a la hora de computarla, cuando uno hace el reclamo, cuando lo echan, sea judicial o sea con un abogado para intentar cobrar una liquidación final acorde, entran en consideración todos los elementos que componen la remuneración del trabajador o lo que el trabajador recibe a cambio del trabajo. A partir de esta reforma no se van a computar el aguinaldo, las horas extras, las comisiones, premios, compensaciones. Atención a los que tienen un ingreso variable, que tienen un básico y de repente trabajan a comisión por venta o a comisión por resultado. Nada de eso se va a compensar y tampoco beneficios extra monetarios que se perciban como parte del salario, como cuando la empresa le paga la prepaga, el celular o el auto a un empleado para hacer su trabajo. Tampoco se van a poder reclamar más los aportes impagos. No se van a poder reclamar aportes impagos cuando a uno lo echan y lo tuvieron trabajando en negro. Y se crean, atención, porque esto es muy novedoso y también hasta ahora existe en la construcción como un régimen especial, pero también se vio en Brasil, en la reforma de la brasileña, que acá dijeron no iban a hacer, que es el fondo de cese laboral. El trabajador va a ir ahorrando en su propio salario, como parte de su propio salario, para autopagarse la indemnización en caso de ser despedido sin causa. Esto, dicen en el gobierno, funcionaría como un amortiguador para los momentos de desempleo, pero claramente resulta a favor de las empresas, de los intereses de las empresas y en contra de los intereses del trabajador. Sigamos adelante, Nico, porque... A ver, ¿me permitís un minuto, Berco? Porque esto del tema de las indemnizaciones es un tema crucial y vital. ¿Esto va a ser para atrás o de aquí adelante? No, es de aquí en adelante. De hecho, las empresas que adhieran al blanqueo laboral también ganan inmunidad penal. Y esto se lo puede preguntar a Piasek. Ahora sí, eso le decía. A ver, doctor Piasek, lo primero que está comentando Berco, ¿cómo impacta? Y bueno, si se sanciona en el Congreso, no lo demos como un hecho consumado. Está bien, pero esta es la reforma. Esta es la reforma. Esto es lo que quiere el que nos gobierno. vino hoy de ahora vamos a hablar contrabando. con Marco Labaña, a ver qué van a hacer ellos. Axel es diputado. Pero esto es lo que quiere el gobierno. Voto ¿Esto cantado. cómo impacta? Sí. Esto impacta en una rebaja. ¿Es bueno o malo para es el...? malísimo. Ah, ¿no? bueno, Hay un eso solo quiero artículo saber. de los 142 que dijiste, Berco, que parecería bueno. Le tuvieron que poner algún artículo bueno. El artículo bueno es que se extiende a licencia por paternidad a 13 días y hay una licencia sin goce de sueldo, que eso no impacta nada en el La licencia Google, anoche lo adelantaba. Claro, pero que es algo, por supuesto, mínimo. Esto impacta muchísimo. Primero se reduce al mínimo la indemnización, además viola la Constitución, los convenios de la OIT, hay un convenio especial en el 95 que dice que salario es toda contraprestación que recibe el trabajador cuando presta su fuerza laboral. Es una regresión... Es fabuloso porque hay muchos fallos de la Corte que también dijeron que salario es todo lo que recibe el trabajador. En otra época le quisieron poner topes, techos a la indemnización. Esto es una forma, obviamente, muy brutal de poner un techo. Berco, vamos, sigamos. Aquí justamente hablamos de los juicios en el siguiente capítulo, porque lo que les decía es que el empresario, además, no se le va a poder hacer un reclamo penal. Se gana una inmunidad en el juicio, además de no podérsele reclamar los aportes patronales impagos como parte de la indemnización, como ocurre ahora. El trabajador que trabajó en negro, no le hicieron los aportes y los reclama para sí. Ahora no los va a poder reclamar para sí, los va a reclamar la ANSES, pero tampoco va a poder accionar penalmente para los empresarios que adhieran al blanqueo laboral, insisto, si este borrador se confirma y si la ley se aprueba. Y además, y este es un cambio que hoy destacaban mucho los abogados laboralistas, y también valdría la pena conocer la opinión de León, se rebaja el año, hasta ahora hay 2 años para hacer un reclamo. Cuando uno extingue una relación laboral, tiene 2 años para decir, bueno, me tuvo en negro, bueno, no me pagó la indemnización, bueno, pasó esto, pasó lo otro. Ahora se rebaja a 1 año, pero esto ya se había rebajado de 4 a 2 años. ¿En qué momento, Piasek? La dictadura militar, cuando mutila la ley de contrato de trabajo, entre otras mutilaciones, se reduce el plazo de prescripción, la posibilidad de que vos inicies un juicio, lo redujeron de 4 a 2. Y ahora este gobierno intenta reducirlo de 2 a 1 año, que es un plazo muy escaso y los trabajadores van a perder derechos en este tema. Pero esto no puede hacer que de repente algún empresario, porque el argumento del gobierno es, el argumento general es, esto puede hacer que un empresario le pierda el miedo a contratar a un trabajador en blanco, porque se cercena, se acota el riesgo de sufrir un juicio laboral. ¿Esto puede pasar? ¿Puede ser que alguien se vea incentivado a contratar a alguien más?
Yo creo que no, ya hubo blanqueos, hubo perdones, hubo inmunidades en la década del 90 sobre todo, como dijo Axel, se ha ensayado esto y no generó empleo. Inclusive hemos incrementado en esa década, se ha incrementado hasta un 50% el momento de desempleo. Es decir, no ha sido útil en ninguna parte del mundo y también empíricamente se puede constatar acá. Vamos, Berco, a ver, vamos a completar el informe, Berco. Pasantías, otro viejo conocido, esto también, allá por los 90 se utilizó mucho, hasta entrados los años 2000, cuando empezó a controlarse mejor. Hubo fraude laboral, un montón de pasantes disfrazados de tales, pero en realidad trabajadores precarizados. Ahora, con las pasantías, perdón, ese ítem está repetido. Las pasantías lo que hacen es devolverlas según lo que acuerden los sindicatos con los trabajadores. Van a poder hacerse hasta por un año y para estudiantes o para graduados que tengan hasta un año de graduación, hasta un año de entregado el título. Claro que con alguna limitación, 30 horas semanales y demás, pero con altas chances de que se vuelva a generalizar mucho la figura del pasante. Y la jornada laboral, un cambio muy importante. Con este cambio, yo diría, los trabajadores tienen que renunciar, sobre todo en la industria, a la idea de una hora extra o a la idea de cuando son suspendidos recibir una compensación de parte del salario. ¿Por qué? Pues se va a empezar a usar un banco de horas y se va a computar la jornada de manera anual. Con lo cual, si una empresa de repente necesita más tiempo del trabajador, puede, en ese caso, exigirle que trabaje más y que compense en el futuro con menos trabajo en otras circunstancias. Esto hace que el amortiguador sea el trabajador, porque hoy se le paga una hora extra al 150 o al 200 en caso de que necesite la empresa trabajo de más, y luego, cuando es suspendido, en muchos casos le pagan la mitad del sueldo, un 75% o lo que sea. Y hay permiso para que los sindicatos, los gremios, negocien jornadas, y acá hay un punto muy parecido a Brasil, negocien jornadas por encima de las 8 horas diarias. O sea que se pueda trabajar hasta 10 horas diarias según lo que acuerde cada sindicato con la Cámara Patronal. No es todo, porque en un último capítulo les mostramos lo que cambia respecto de los aportes y también las novedades, lo que decía Piasek. Hay acá una novedad positiva, claramente, que es una asignatura pendiente que tiene la Argentina desde hace varios años, cuando muchos países empezaron a avanzar en licencias por paternidad, que además ayudan a que las mujeres no ganen menos, porque cuando la mujer se toma 3 meses y el varón se toma 2 días, claramente un empleador prefiere contratar a un varón, porque a la mujer le cuesta más cara. Bueno, se amplía la licencia por paternidad de 2 a 15 días y se crea esta licencia sin goce, lo que nosotros llamamos la licencia Google, que se va a poder tomar hasta un mes por año sin goce de sueldo. El nuevo protagonista o la nueva figura que aparece es el trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Qué es este trabajador? Es el que trabaja para un mismo empleador, pero que ahora aparece como desligado de ese empleador. Si genera hasta el 80% de sus ingresos de un mismo empleador, va a poder anotarse como como un trabajador económicamente dependiente, sin los derechos de un trabajador en relación de dependencia. Pero ¿con qué objetivo el gobierno introduce esto? Con el objetivo de que el que hoy está en negro, de repente un techista que quiere contratar a un ayudante, lo puede hacer bajo esta figura. Hoy la mayoría de esos que hacen changas lo hacen en negro. Yo creo, Gato, y con esto creo que ya terminamos, Nico, no sé si le queda alguna placa más, creo que ahí hay un punto importante que puede abrir el debate. El gobierno lo que dice es: estos derechos son privilegios. Claro, hay un montón de gente, 1 de cada 3 trabajadores, que todavía está en la informalidad y que probablemente lo vea así. El problema es que es nivelar para abajo, es hacer que empiecen a carecer de estos derechos los trabajadores en relación de dependencia. Ese es el debate que me parece se viene de acá en adelante y que probablemente también cruce un poco la mesa. Bueno, vamos a pedir algo, por favor, ver con la reforma para que nos saquen la cucaracha contra productores insistentes a la hora de hacer los programas también. Lo tenemos que pedir para la reforma laboral. Bueno, Marco Labaña, ¿qué opinión le merece todo este paquetazo? Buenas noches. Déjenme primero simplemente recordar hoy la muerte de Mario Das Neves, sí. Un gran gobernador que lamentablemente falleció hoy a la tarde.
mis saludos a la familia y al pueblo Sí, tubutense. hace bien en recordarme, porque además una persona que yo lo ponía esta tarde en Twitter, ¿no? Lo conocí hace muchos años cuando recién llegó como diputado, y él sí denunciaba las mafias con nombre y apellido. Con nombre y apellido denunciaba las mafias, se enfrentó a muchas de ellas, incluso con algunos jueces poderosos en su momento. Hicimos algunos trabajos, investigaciones con él, y realmente hay que destacarlo. Así que un dirigente excepcional, sí, la verdad, para que toda una la familia, pérdida un muy abrazo grande, muy grande. A ver, sobre las distintas medidas, yo creo que lo importante acá va a ser que efectivamente el gobierno acepte el diálogo y buscar los consensos, sobre todo en este tema laboral, que claramente nosotros lo venimos diciendo. No podemos ir para atrás en términos de que sea el trabajador el que termine pagando los ajustes, como tampoco aceptamos que sea el jubilado el que sea el que vaya a cargar sobre sus espaldas el ajuste fiscal. Digo, la buena noticia, si se quiere, es que está abierta la mesa del diálogo. Tengo entendido que los sindicatos ya están hablando con el gobierno sobre esto. Me imagino que muchas de estas cuestiones se irán a corregir y vamos a ver qué es lo que efectivamente termina entrando al Congreso, ¿no? Pero no podemos ir a un esquema donde siempre sea el que menos tiene el que termine pagando. Pero la primera los sensación costos, ¿no? que ustedes tienen sobre esta reforma, yo te soy sincero. pasa, así como los enunciados que decía Berco, lo que ha trascendido, ¿pasa una reforma así? Así no creo que pase. Te soy sincero, no la pude ver todavía en detalle porque esto todavía se conoce ahora, pero así por alguna de las cuestiones. ¿Sabe cuál es la que tiene sensación? Bergo, no... ¿Sabe cuál es la sensación que tengo, Marco? Que es como una propuesta salvaje para ver si colamos el 20 o el 30%, digamos. Pero eso el Ejecutivo suele hacerlo mucho. Bueno, Prueba por de eso error. digo. O Prueba de muchas error. veces tira los globos de tira ensayos en mucho los medios. para retroceder después. Sí, que eso lo ha hecho. Y algo Muchas saca. veces tira medidas para ver cómo pega en la opinión pública y a la semana dice, no, eso no estaba en estudio y vamos a ir por este lado, ¿no? A ver, Axel. Eso lo suele hacer también. Mira, yo con esto, como tenemos varias sesiones y leyes de experiencia en esto, yo lo que creo es que una de las trampas es que efectivamente el gobierno con esto del ensayo y error parece que viene por todo, después retrocede en un diálogo. Bueno, los resultados fueron todos malos, todos malos. Entonces, yo creo que hay que agarrar la cosa por otro lado, esa es mi impresión. Si siguen abriendo las importaciones, si siguen bajando los salarios, liquidando el mercado interno, si siguen con los tarifazos, que todo dice que sí, si siguen aumentando la tasa de interés, el problema no va a ser esto. Esto no va a ser el problema. La economía está en problemas por otras cosas. ¿Y cómo lo quieren resolver? Sobre la espalda del laburante. Entonces a mí me parece que la agenda que nos está planteando el gobierno, bajar los impuestos, bajar las jubilaciones, bajar el gasto. Bueno, a ver, tienen un millón de millones de LEVAC que paga, por lo que pagan 700, 800 palos por día de interés. Los intereses de la deuda externa han subido un montón. Lo que vamos a ir a ajustar es los trabajadores del Congreso. Sí, entonces yo creo que ahora, como se viene la reforma de los 90, Caballo ya dijo, estas son las reformas de los 90, le podemos buscar, qué sé yo, que tiene una licencia por paternidad. Bueno, probemos la licencia por paternidad, claro. Fenómeno. Pero no empecemos a bajar las indemnizaciones. Bajando los salarios no solucionamos esto, lo empeoramos. Lo empeoramos porque el problema que tienen las pymes, los comercios, es que no pueden vender porque la gente no llega a fin de mes. Ya le aumentaron la nafta, las prepagas, se viene el gas, se viene... Y lo que vamos a hacer, ¿qué es? ¿Echar a la gente sin pagarle nada? A ver, Marco. No, yo coincido en que hay un problema macroeconómico que es más serio, que aunque vos tengas una ley excepcional, si la macroeconomía no te acompaña, nunca vas a solucionar los problemas. Yo creo igualmente que hay algunas reformas que Argentina tiene pendientes, como la reforma tributaria, y ver cómo empezamos a sacarle el peso del Estado a la gente. Pero la reforma tributaria que plantean, ¿es amplia o está acotada? Usted que estuvo hoy en el Ministerio... Estuvimos ¿Vieron los dos? Estuvimos ¿Lo que los dos. plantearon es amplia o es acotada a algún punto en particular? No, yo creo que avanza sobre algunos puntos interesantes que nosotros veníamos reclamando, como es la renta financiera. Digo, estos los grandes títulos, sí. Después hay que ver cómo lo terminan implementando en la letra fina, claro. donde están los truquitos, ¿no? Pero que avance ahí es algo positivo. Ahora, creo que se queda corto en algunos temas, como por ejemplo, sacarle el peso de impuesto en alimentos, que es un tema que nosotros rescatamos. Nos parece bien que porque además lo pedimos desde el 2005, mismo estaba mi padre en el Ministerio,
la reinversión de utilidades que no paga impuestos a las ganancias. Eso es bueno. Ahora, ¿nos alcanza? No, tenemos que avanzar sobre el resto de los temas y cómo hacemos realmente para empezar a suavizar lo que es el peso del Estado. Mira, yo creo, estuvimos escuchando lo que dijo el ministro, la verdad que hubo muchas imprecisiones, no nos dieron exactamente los números, lo discutimos, dijeron que faltaba tiempo, que tenían que analizarlo, que tenían que armarlo, que no era una ley muy compleja, todo eso. Yo no reconozco ahí nada central que vaya a mejorar la economía ni la situación de la gente. No lo veo, van a sacar las contribuciones, y esto lo hemos dicho todos, van a sacar las contribuciones patronales, eso va a desfinanciar, una parte, ¿no? A desfinanciar al ANSES, y después van a venir con que no hay plata, que ya empezaron, a bajar las jubilaciones, a extender la edad jubilatoria. O sea que me parece que, de nuevo, como me parece que ocurrió con la reparación histórica, que muchos también de otros bloques decían, esta reparación histórica no va a mejorar las condiciones de 2 millones de jubilados, no es así, y venía el blanqueo atrás. Entonces, adelante te ponen la renta financiera, que tampoco es lo que dicen, porque la verdad que hoy las sociedades no pagan, esto sería, no pagan impuestos a las ganancias sobre ganancias financieras, esto sería para las personas físicas, y ha reconocido que la incidencia fiscal es nada. Lo que viene atrás de esto es bajar las contribuciones patronales. Bueno, ahí confío en que nosotros lo encaucemos dentro del Congreso, bueno, claramente. Pero en el Congreso yo tuve esta sensación. Me parece que hay cosas que hay que empezar a decir muy claro. No pasa a bajar las jubilaciones, bueno, que no pase a bajar las jubilaciones. No pasa una reforma laboral que quite derechos, no pasa una reforma laboral. No pasa un ajuste presupuestario, no pasa un ajuste presupuestario. Pues seríamos mayoría los que estamos en contra. Después empieza toda la cosa, vamos a discutir la renta financiera, y yo lo que creo es que acá hay que ser muy claros, porque el gobierno viene envalentonado con la reforma de los 90 y lo que le pide el Fondo Monetario, uno lo ve que en inglés le dice, mira muchachos, vamos a pasar todo lo que me piden. Y después en español dice, venimos a hacer una reforma progresista. Yo creo que hay ahora que ser... seguimos. A ver, Santín, y lo que más preocupa en este momento a los jubilados. Ayer con Fernández Pastor adelantábamos, él decía que van a perder los jubilados 12.500 pesos anuales, por ejemplo, el año que viene. Sí, claro. ¿Pierden los jubilados con esta reforma? No hay duda que pierden. Mira, fíjate si hubiéramos hecho, es decir, en vez de tener la ley de movilidad, que es una ley que lo que ha permitido es que los sectores más vulnerables participen de cómo se desarrolla la economía. Cuando la economía crece, ellos participan de ese crecimiento. A tal punto que si hubieran aplicado el método Macri desde el 2009, hoy los jubilados cobrarían, es decir, un 26% menos de lo que están cobrando. Pero vos fíjate que... Si en lugar de la movilidad se hubiera aplicado esto... Claro, así que hoy tendrían perdiendo la jubilación un 26% menos. Pero si esto lo hubiéramos aplicado en la época de Cavallo, es decir, mientras hubo la convertibilidad, ahí tuvimos 10 años, desde el 91 al 2001, es decir, casi con inflación cero. Es decir, hubo crecimiento en la economía. Toda la economía se la llevaron ellos. Si hubiéramos aplicado la ley de movilidad en ese proceso, los jubilados le hubiera crecido la jubilación el 45%. Digo, este tipo de cosas es la que tenemos que discutir, porque, es decir, esto de hacer participar a la sociedad más vulnerable del crecimiento de la economía, ellos lo que pretenden es que hoy quieren que la economía crezca, están previendo que va a haber algún crecimiento de la economía por el rebote, pues se la quieren llevar ellos. Es decir, en vez de repartirla específicamente entre la sociedad. Este me parece que es el tema más complejo, porque estamos hablando de cómo se distribuye la plata del sistema de seguridad. La pregunta que hago, pero la pregunta que hago es, ¿esto va por decreto o va al Congreso? No, eso quieren masificarlo por ley. La fórmula de movilidad tiene que ser por ley. Por ahora no hay ningún borrador, ¿no? Pero ahora no se sabía que iba por decreto. Está el tema de la emergencia, ¿no, Marco? Claro, está el tema de la emergencia. Por eso. Hay que ver. Pero no es emergencia. La pusimos cuando hicimos... Lo que dijeron ayer muchos Fernández Pastor es que justamente bajo la figura de la emergencia te cambian. Y ayer Marcos Peña dijo que lo cambian. Vos fijate que si hubieran pensado en eso, en el borrador de 142 artículos, estaría. No, claro, Marcos Peña digamos, la realidad en el borrador de 142 no está. El presidente, yo estuve ahí en el CCK, dijo, estos son discusiones que son para 3 años, pero mientras tanto tenemos propuestas para la transición. No dijo decreto, pero dio a entender que... A ver, yo entiendo que no puede ser por un decreto, y en todo caso, si es un decreto, tiene que ser un decreto de necesidad de urgencia, que tiene que venir al Congreso, que claramente no va a ser. Los decretos de necesidad de urgencia pasaron todo. Hay muchos que están todavía pendientes de tratamiento, que la Cámara no los trata, que tiene rechazo ya, pero eso es otro. Igualmente, cuando se hizo la reparación histórica, que se puso la emergencia, específicamente se puso que era una emergencia
en términos de litigiosidad del sistema previsional. Esto no es un problema de litigiosidad, esto es un problema de la fórmula de movilidad, con lo cual no debería estar incorporado dentro de ese concepto de emergencia. Pero ayer Ahora, hablaban del artículo hicieron 2. el cambio del blanqueo por decreto. Ayer lo que decían en el programa es que el artículo 2 era el que habilitaba al gobierno a hacer el cambio por emergencia decreto. en litigiosidad. Sí, pero acá, si después interpretan otra cosa, no, bueno, pero hablando de la obviamente creo que se va a armar litigiosidad, escándalo. lo que va a traer el cambio de la movilidad es litigiosidad. Es Totalmente decir, de acuerdo. Va a poner, Totalmente de va a acuerdo. poner el Va a abrir más sistema juicio. en litigiosidad. Entonces, digo, por lo tanto, la emergencia en litigiosidad entra perfecto para poder discutir este tema. Y otra cosa, el blanqueo, como lo explicó muy bien Berco, también va a hacer perder años de servicio para ese trabajador. Claro. Hoy, si hace un reclamo porque la patronal se quedó con su plata de los aportes o retuvo las contribuciones, cuando se prueba que trabajó, que en relación de dependencia, por un contrato fraudulento, esos años de servicio se computan para Como la antigüedad. jubilación. Permítanme introducir el eje que les planteaba desde allá, porque seguramente hay gente que nos está mirando que dice, para mí, vacaciones es una fantasía, aguinaldo nunca cobré, soy monotributista y me negrean Bueno, me parece que a esa gente le habla un poco el gobierno cuando propone flexibilizar para que ellos entren a algo que sea un poco peor, pero que entren esos que hoy no tienen nada. Hoy el techista que tiene un ayudante lo tiene negro. Entonces, sin defender esto, porque yo sé que siempre se escuda detrás de recortes, una nivelación para abajo, me pregunto, ustedes, a los que le tratan de mafioso, por ejemplo, los abogados laboralistas... No lo digas más, porque estoy tratando de blanquear mi imagen y vos lo repetís. Lo recordás cada 2 minutos. Pero digo, a ese, ¿qué se le puede decir? Al que tiene expectativas en que esto lo ayude a entrar. No, lo que tiene que tener esa persona que no tiene ningún trabajo registrado es posiblemente tener las posibilidades y el acceso a un trabajo registrado a través de otras vías. Una cosa no quita la otra, no debería quitar, ¿no? Pasa que durante el kirchnerismo se crearon un montón de puestos de trabajo, pero siguió habiendo un 30 y pico % de Sí, formación. pero veníamos del 45. Sí, por eso. Se bajó con crecimiento y con actividad económica y con industria. También si vos, ¿qué es lo que está pasando? Vos mirás los datos de empleo de este gobierno. Cayó muy fuerte el empleo industrial formal. Sí, sí. Y convirtieron en monotributistas. Así que es al revés. Se incrementó la cantidad de monotributistas. Precarizaron el empleo. Entonces, ¿ahora qué dicen? Vamos a hacer una sociedad donde... Estoy tratando de entender. No, lo entiendo, pero yo creo que... Pero perdóname, un buen ejemplo no puede ser lo que se hizo con las empleadas domésticas, digamos, que fue ingresar al sistema un montón de gente, pero desde un lugar Tal vez un virtuoso, régimen no de un lugar especial, precario. porque son particularidades. Como Sí, régimen lo que distinto. seguro nos sirve es darle a todos... Yo le decía al ministro Duhovne, le dije, mire, si ustedes quieren blanquear a empleados dándole las mismas protecciones que tiene o las mismas condiciones cuando está en negro, la verdad que no ganamos mucho. Entonces, yo creo que ahí hay una paradoja. Si nosotros le vamos a sacar las contribuciones patronales, me decía, no, pero todavía le queda el aporte a la obra social. Es verdad, pero digamos, llegamos a un sistema... La cobertura de los riesgos de trabajo tampoco lo tendría, que es un tema Claro, muy lo importante. ponen en unas No, condiciones, esas partes, por lo que dijeron hoy en la reunión, toda esa parte quedaría... pero va a otra ley. Va a la ley que... Va la presenta. ley, por eso. Sí. Yo lo que digo único es que... Ahora, se ¿qué pasa estaría con- sacando es la Mira, parte del aporte acá hay un montón de propiamente dicho. economistas, acá hay un montón de economistas, un montón de sindicalistas, un montón de políticos. Sobran muchos, dijo el presidente, que Sí, sobran los que gremios. sobramos, o los que quieren mandar el presidente a la luna, nos opusimos a esto en los 90. Vimos la crisis de 2001. En los 90, en todos los momentos de flexibilización laboral, de recorte de gasto del Estado, de achicamiento de la economía, de desindustrialización, nos decían, eso es para bien, porque van a llegar las inversiones extranjeras, porque va a venir... Derrama. Bueno, esto Derrama. derrama. Nunca funcionó. Entonces, si ahora de nuevo nos vamos a comer la curva, o con esas excusas vamos a decir, bueno, va por ahí. Yo creo- la verdad que todo yo esto se creo probó que- 20 veces. Yo funcionó. creo que avanzar en cambios en una reforma laboral, mecanismos que te permitan incorporar trabajo informal, que te permitan formalizarlo, yo creo que es bueno. Ahora, la clave acá es el cómo lo hacemos y sobre todo no caer en errores que se han cometido. Vamos a ver si este gobierno, la letra fina después del proyecto que termine viniendo al Congreso, trata de evitar eso, pero también tuvimos momentos donde tuviste baja de aportes patronales. Es interesante Digo, lo que hay que cambiar es aprender de esos errores que haya Argentina ha cometido Sí, que y no las sirvieron. adaptaciones que hay que hacer, Pero porque sirvieron. efectivamente hay que hacer modificaciones en el mercado laboral por la economía informal que tenemos que hacerlas sabiendo que no podemos cometer lo mismo. Pero- No podemos seguir desfinanciando a la ANSES.
porque si no después estos recortes jubilatorios vienen más. Entonces, de esas enseñanzas que ya las vimos en el pasado, bueno, tenemos que armar un esquema donde te permita incorporar algunas cosas que pueden estar bien en el proyecto que Berco adelantaba, teniendo claramente cómo modificamos esos Pero problemas. ¿sabes qué pasa ahí? Digamos, el tema de fondo es que nadie incorpora a un trabajador si lo vende. Digo, si yo te permito a vos tener esclavos, vos decís, no, yo para qué quiero esclavos si les tengo que dar de comer. Digo, la realidad yo tengo que vender. Sí, este es el tema de fondo. Si la economía no arranca y no se produce, en definitiva, el circuito económico para que la gente funcione, es decir, nadie toma ni empleados en blanco ni en negro. Digo, este es el mecanismo. Entonces, es decir, hay que buscar que la economía arranque. De esa discusión de cómo se reincorporan los trabajadores al mercado formal tiene que ver con una economía funcionando, no con leyes en que nosotros precaricemos el sistema laboral. No, yo hay una paradoja del salario, de las jubilaciones, que da la impresión, y el gobierno presenta, que cuanto más bajemos los salarios, más gente van a contratar. Ahora, ¿quién va a comprar los productos si bajamos los salarios y el trabajador no puede llegar a fin de mes? Si bajamos las jubilaciones, o sea que esa lógica de ajuste permanente ya la probamos. Es una teoría económica, es la teoría del Fondo Monetario, que va liberando recursos para pagar los intereses de deuda. Parece muy sencillo, porque es muy sencillo. La verdad que la lógica del acreedor es, miren muchachos, gasten solamente en lo que a mí me importa, en devolverme. El resto no importa, el resto es problema de ustedes. Lo que pasa es que yo creo que acá hay que ponerle al gobierno con diálogo, con consenso y con firmeza. Pues yo le quería preguntar tanto a Marco como a vos, Axel. Ustedes coinciden, o creo que todos coincidimos en que alguna reforma laboral, algo se tiene que trabajar como para poder ayornar muchos de los convenios que vienen del siglo pasado, desde mitad del siglo pasado. Ahora bien, ¿existe dentro de un país o dentro de Unidad Ciudadana un proyecto alternativo, un proyecto de minoría? Porque también esto haría la seriedad de la discusión, que ustedes tengan un proyecto para presentar. Todavía no hay un proyecto oficial, con lo cual es difícil. Pero podría haber un proyecto propio. No, pero Mariano, yo digo esto, a ver, en Argentina hay convenios colectivos de trabajo, hay sindicatos, y hay discusiones por rama, y hay paritarias libres, y eso ha dado como resultado algo que vos decís, queremos mejorarlo, perfecto, vamos a mejorarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Avasallar los derechos de los trabajadores? ¿Impedirle o generar convenios por empresa, como pasa en otros países, para que los empresarios tengan un poder tan fuerte sobre el trabajador en un marco de caída del empleo, que se pierdan todos los derechos que hay? Eso no le va a servir al empleador tampoco. Entonces, por ahí no es. Después podemos discutir 500 millones de cosas. La cuestión de conseguir que la economía se formalice más es un interés de todos. Se ha intentado hacer en sectores rurales y bueno, y hubo una resistencia muy fuerte de los empleadores. No porque no tuve... A ver, si alguien estaba lleno de plata, era algunos sectores rurales que no blanquean a sus empleados, porque la lógica... Al doctor Piasek, el presidente dijo que había demasiados gremios. ¿Lo puede determinar eso el gobierno? Sí, no tiene ningún sentido así en abstracto. Hay demasiados gremios por un problema que hay en el modelo sindical. Eso no quiere decir nada en sí mismo, no es malo en sí mismo. Obviamente sería mejor un movimiento obrero organizado, unido, en consensos básicos, en federaciones, pero eso no tiene nada que ver, porque va a suprimir sindicatos porque hay muchos. Y las cámaras empresarias también, hay como 2000 cámaras empresarias, y muchas de ellas, ya lo dije, son sellos de goma, no representan a nadie, nadie las controla, nadie las fiscaliza, y muchas veces no se sabe si realmente representan a la actividad. Con eso el presidente no se mete porque, bueno, es un empresario, ¿no es cierto? Ahora digo, y la última esto, porque mucha gente que está mirando, que tiene muchos años, digo, ¿y los derechos adquiridos se van a respetar o también se pasa por arriba? Bueno, como dijo acá el compañero, dijo, va a generar una cantidad de juicios porque hay derechos adquiridos, hay convenios internacionales, hay tratados, hay toda una jurisprudencia que viene afianzando y también hubo una negociación colectiva, pese a que hay convenios que son Pero colectivos. después no nos olvidemos que viene el apriete a la justicia laboral, ¿no? Sí, existe la justicia. Mira, Gato, nosotros hemos visto con qué se vienen. Nosotros vamos al Parlamento a decirle que contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los jubilados, mejorar la economía, que crezca, que haya inversión, todo bien. Ahora, contra los derechos de la gente, contra la gente y a favor de sectores minúsculos, no. Y me parece que ese tiene que ser el compromiso. Y además se nota mucho la autoría de este proyecto. Bueno, pero por eso, ahí tenemos que ir firmes. No podemos ir a ver, no hubo ningún consenso. Lo que hay que tener claro acá es que
modificaciones hay que hacer. Tampoco Pero tiene tenemos que que ser cuáles, cerrarnos diputado, discúlpeme, tiene que ser más claro y decir cuáles, porque en realidad no hace falta una reforma laboral para que los convenios colectivos de trabajo progresen, para que haya más derechos. No existe, si hay una reforma laboral, tiene que ser con progreso. En el no. Congreso vos podés ver todos los proyectos que nosotros hemos presentado sobre el tema, el blanqueo laboral. Discutamos cómo eso, pero incorporar. no le votemos más, Está no le todo votemos presentado más en el Congreso, leyes. hay que si ser quiere más leerlo, claro, No le a dónde votemos más pararse leyes ahora. con Pero, detalle, a no ver, le cambiemos lo que creo que detalle. tenemos que entender Tengo que ir es que cerrando. Argentina viene en el tema laboral estancado hace muchos años ya. Bueno. No es Eso no es, La eso no seguimos. es así, novedad. es inexacto. Hace 6 años que Argentina bueno, viene sin la cubrir el seguimos. crecimiento vegetativo de empleo. La seguimos en otro momento. Gracias a Es un todos. tema grave. Gracias a todos. Pausa. Ya vuelvo. Autoridades en el ex Grupo Indalo. Los representantes en Argentina de OP Investments, Santiago de la Torre y Damián Burgio, asumieron como presidente y vicepresidente respectivamente en los directorios de compañías del ex Grupo Indalo, incluida Oil Combustibles S.A., con el objetivo de encarar el saneamiento y avanzar en el recupero financiero y en el relanzamiento de las empresas. El acuerdo de adquisición, condicionado a la aprobación judicial, había sido firmado el pasado 20 de octubre. En los próximos días, se presentará al juez federal Dr. Julián Ercolini un plan global de reestructuración y financiamiento de las empresas involucradas. Una vez aprobado el plan por el juez federal, se producirá el cambio de titularidad de las acciones y el desembolso de las nuevas inversiones comprometidas en el marco del clima favorable para la inversión y el desarrollo vigente en la Argentina. El grupo inversor sostiene un compromiso de largo alcance de invertir y generar valor y crecimiento en uno de los grupos empresarios más importantes del país, que cuenta con más de 4.000 colaboradores directos y 8.000 indirectos, en sus más de 170 sociedades de distintos rubros, que abarcan construcción, servicios petroleros, minería y producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, entre otros.